Ahora vamos a ver el principio biomecánico del tirante. Entonces vemos definición, objetivo, las dos modalidades que podemos tener, indicaciones y condiciones necesarias para utilizar el principio biomecánico del tirante, los implantes que podemos utilizar y ejemplos. Entonces, definición. El tirante va a ser un implante que se pone en la superficie que está en solicitación de tensión o tensada del hueso, en huesos curvos y que tienen una fractura transversal. Entonces, esto ya nos está diciendo parte de cuáles son las indicaciones para poner el tirante, que son huesos curvos con fracturas transversas, pero lo vemos más específico más adelante. Entonces, esto es, aquí está el hueso, es una columna curva, en donde tenemos una parte que está solicitada en flexión, esta parte cóncava está en flexión y esta parte convexa está en tensión. El implante va aquí, donde está la solicitación de tensión. Y esto, el objetivo es, o lo que genera, es que convierte las solicitaciones de flexión en solicitaciones de compresión axial. Y en el video anterior vimos que esfuerzo es la combinación de fuerzas que actúan en un cuerpo, y solicitación es la deformidad o el cómo finalmente va a terminar el hueso o la conformación que va a tener después de los esfuerzos que se le aplican. Entonces aquí tenemos solicitación de flexión, solicitación de tensión, y digamos tenemos así un hueso. Al poner un implante con principio biomecánico de tirante, se pone aquí en la superficie tensada, y esto es como si lo hiciera así el hueso, o sea, está convirtiendo la solicitación de flexión en... Ahora, estas fuerzas que generan flexión las estamos redireccionando, se está poniendo hacia el hueso, o sea, ahora estamos teniendo una compresión en este eje, o sea, una compresión axial o una compresión longitudinal. Eso es lo que hace el tirante, convierte las solicitaciones de flexión en solicitaciones de compresión axial. Al poner el tirante así, lo está convirtiendo la solicitación de flexión en una compresión axial. Eso es lo que hace el principio biomecánico del tirante. Ahora esto tiene dos modalidades, que es genera compresión estática en la superficie, digamos en la cortical, en donde se pone el implante, y genera compresión estática en la cortical opuesta. Esto es, si aquí ponemos el implante, por ejemplo una placa, aquí está el implante, esto genera compresión, o sea, aquí la vamos a poner con tornillos, pero esto genera compresión de este lado, o sea, la placa está haciendo compresión de este lado, y de este lado estamos haciendo una compresión dinámica. En el video anterior vimos compresión estática, es la compresión que se genera por la fricción, y esta es donde tenemos movilidad de menos de 5 micras y que nos va a ocasionar una consolidación primaria sin formación de callo. La dinámica, compresión dinámica, esta es la compresión generada por los esfuerzos que actúan en el cuerpo. O sea, todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. Esto incluye las fuerzas que generan los músculos en el cuerpo, la carga que se le pone en el hueso y las fuerzas que generan los implantes que estamos poniendo. Entonces aquí directamente estamos poniendo el hueso, ponemos la placa, esto genera una compresión axial, o sea, genera una compresión axial de este lado, en donde no vamos a tener que la superficie se mueva, una compresión estática. Y de este lado, al poner el tirante, que dijimos que se convierte la solicitación de flexión en una solicitación de compresión axial, aquí, esta superficie, la superficie opuesta a donde pusimos el tirante,
está teniendo también cierta compresión. O sea, este cambio de solicitación de flexión, ahora está recto, ahora tenemos una compresión axial. El efecto que tenemos aquí se llama compresión dinámica, que dijimos es la compresión o digamos los cambios que vamos a tener por el hueso, por la carga que es, por los músculos que ejercen fuerzas aquí en el hueso, la carga que sostiene el hueso y los implantes. Aquí al haber puesto el implante convertimos flexión en una solicitación de compresión axial. Entonces aquí tenemos una compresión dinámica porque es lo que hizo el implante, y aquí tenemos una compresión estática. Ahora, indicaciones son huesos curvos o rótula o algunas avulsiones de malleolos. Ahora, condiciones son: tenemos que tener una columna recta, o sea, que sea hueso curvo, pero una columna curva, o sea, que sea un hueso curvo. Tenemos que tener una fractura transversa. Tenemos que tener una fractura simple, o digamos, de 2 fragmentos. Y tenemos que tener soporte óseo. Esto es, fractura simple de 2 fragmentos es, por ejemplo, así, vamos a tener un fragmento, otro fragmento. Fractura transversa es así, o sea, una fractura horizontal, o que sea de menos de 30 grados. Esto es, que el eje, que la línea horizontal, me lo voy a poner aquí. Así, digamos, tenemos una fractura así. Entonces, esta podemos llamarla una fractura transversa porque el ángulo que se hace entre la línea horizontal, que es esta, y la línea o el plano de fractura, que es este, o sea, este ángulo entre la línea horizontal y la línea de plano de fractura, es menor a 30 grados. Entonces todo esto, ya sea una línea horizontal o digamos una fractura horizontal, o que la angulación del plano de la fractura en relación a la línea horizontal sea menos de 30 grados, a esto se le llama una fractura transversa. Y esa es la siguiente, o digamos otra condición. La otra es porque tienen que ser columnas curvas. Esto es, si tenemos una columna recta y ponemos un implante aquí, pues no va a pasar nada. O sea, de hecho, lo más que va a pasar es que ponemos tornillos, perforan, y pues siempre cada vez que metemos un tornillo que genera compresión, pues eso va debilitando el hueso. Aquí si ponemos una placa en una columna recta, no, o sea, la columna recta no está tensada, entonces no tiene sentido ponerla ahí. Tiene que ser una superficie que esté tensa, y la superficie tensa es en columnas curvas. Y la otra es tenemos que tener soporte óseo. Por ejemplo, soporte óseo es, o sea, que tengamos continuidad de la cortical, así. Porque si ponemos, digamos, aquí está la columna curva, así, digamos, tenemos una fractura así, y ponemos una placa así, sí, vamos a, o lo que se trata es generar que la solicitación de flexión sea solicitación de compresión axial, pero esto va a fatigar. O sea, si aquí no tenemos soporte óseo, entonces toda la carga va a pasar de este fragmento de hueso, luego se transmite a la placa, y entonces se va a fatigar la placa. Que esto, o sea, cuando ponemos un implante que funciona como un sustituto de hueso, eso se llama sostén, es el principio biomecánico de sostén, que lo vamos a ver en el siguiente video. Pero entonces lo importante es, tenemos que tener, o sea, continuidad. No podemos tener un soporte óseo, o sea, tiene que haber soporte óseo. Aquí, digamos, si tenemos pérdida de hueso, o que se haya desplazado, digamos que quedó desplazada la fractura, no. Si no tenemos soporte óseo, no podemos utilizar el principio biomecánico del tirante porque se fatiga el implante. Entonces, indicación de tirante es: tenemos que tener huesos curvos,
fractura simple o de 2 fragmentos, fractura transversa, o sea horizontal, o que el plano de fractura con relación a la línea horizontal sean menos de 30 grados y que tengamos soporte óseo. Lo importante, tenemos que tener soporte óseo. Ahora podemos definir un hueso curvo como que una cortical tiene contacto con la otra cortical. Esto es, aquí tenemos un hueso recto. Digamos aquí está. Aquí. Esta cortical está en contacto con esta cortical. Así, esta cortical está en contacto con esta cortical. Pero cuando tenemos una columna curva, así, sí, esta cortical obviamente está en contacto con esta cortical, pero si trazamos una línea, digamos así, parte de la carga que sostiene esta cortical va a ser transmitida a esta cortical. Cosa que aquí no, aquí todo lo que recibe esta cortical se transmite en dirección así, axial. Entonces, un hueso curvo, aquí tenemos esta cortical, ejerce compresión sobre la otra cortical. Esta cortical ejerce compresión sobre la otra cortical. Podemos definir esto como un hueso curvo. Otra forma de definirlo es con el eje. Cuando tenemos un fémur, tenemos lo que es el eje mecánico, que este es un hueso curvo. Recordemos que todos los huesos largos son huesos curvos, salvo la tibia. Y tenemos otra cosa que es el eje anatómico. El eje anatómico es básicamente el eje longitudinal o el eje, no longitudinal, el eje mayor del hueso, que en este caso sería este. Y el eje mecánico es el eje mecánico, el cómo funciona el hueso o cómo es que sostiene el peso, que en este caso sería un eje así, porque está curvo. Entonces una cosa es el eje anatómico y el eje mecánico. Cuando el eje mecánico no es igual o no coincide con el eje anatómico, estamos hablando de una columna curva o de un hueso curvo. La otra son los implantes utilizados. Implantes podemos utilizar alambres con clavillos, podemos utilizar alambres con cerclaje, podemos utilizar placas, podemos utilizar fijador externo o fijador interno, por ejemplo. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Si vamos a utilizar alambre, o sea, podemos nada más utilizar alambre, que es poner perforamos aquí, ponemos un alambre aquí y el alambre que salga aquí, y aquí lo tensamos, y esto nos va a convertir, o sea, si aquí amarramos el alambre y lo tensamos, lo apretamos, convierte la solicitación de flexión en solicitación de compresión axial. La otra, que nos da, digamos, más potencia o que funciona más, es usar el alambre con los clavillos. Entonces ponemos un clavo aquí, ponemos otro clavo aquí, y el alambre va dando vueltas aquí en el tornillo, o sea, lo metemos aquí y lo enrollamos aquí en los tornillos. Entonces esto va a convertir la solicitación de flexión en solicitación de compresión axial al tensar aquí, por eso se llama tirante, porque funciona como un tirante, digamos, está soportando o está convirtiendo esta solicitación de flexión en solicitación de compresión axial. Es una compresión que va en esta dirección. Y el otro ejemplo son las placas. Entonces aquí tenemos una columna curva, y lo que hacemos es vamos a poner una placa. Ahora la placa siempre se tiene que amoldar, se tiene que tensar y pretensar cuando la vamos a poner, que la vamos a poner en un hueso curvo, cuando utilizamos el principio del tirante. Esto es la solicitación aquí, es una solicitación de tensión, y la placa es una columna recta, la placa que vamos a poner. Entonces, si la ponemos así, o sea, la placa no queda.
La placa no queda porque eso está tenso o está curvo y esta es una placa recta. Entonces se va a fatigar si no la amoldamos, si no la pretensamos. Entonces hay que amoldarla, esta es la placa, con los orificios. Hay que amoldarla y hay que pretensarla. Podemos pretensarla con una K, donde nada más, o sea, metemos una K aquí y otra K y la vamos doblando. O sea, queremos darle la forma a la placa, la forma que tiene el hueso, básicamente, para que sea una placa así. Y se trata de que la tensión que vamos a tener, o digamos lo que produce la placa, que es convertir la sensación de fricción en compresión axial, que esto esté distribuido a lo largo de toda la placa. Porque si hay una parte, digamos, que tiene más carga, o que está más aplicada a una parte del hueso que a otra, entonces se va a fatigar el implante. Entonces, tirante o el principio biomecánico del tirante es un implante que va a ser puesto en la parte tensada del hueso.